vamos a presentar ahora, vamos a dar paso a Gonzalo Fanjul, que es experto en pobreza y desarrollo, lleva más de 20 años dedicado al activismo contra la pobreza y es, entre otras muchas cosas, autor y coeditor del blog de El País 3.500 millones, que recibió el premio FAO 2012. 3.500 millones es la mitad de la población mundial. 3.500 millones es el número de personas que están condenadas cada día a la pobreza. Un blog lleno de ideas irreverentes contra la pobreza, donde se asegura que lo más correcto es también lo más inteligente. Viene a presentarnos su último proyecto, Por Causa, una fundación con vocación de servicio público que produce información sobre pobreza y exclusión social. Y datos, también datos. Investigan, analizan, recopilan y divulgan. Y muchos datos los divulgan. O sea, por ejemplo, durante los 8 minutos que va a durar la ponencia de Gonzalo, vais a parpadear una media de 176 veces. Entre 4 y 6 de vosotros vais a hacer contacto visual, ¿sabes? Pero solo 2 van a llegar a la fase de enamoramiento. Igual por aquí, porque ya están. Sí. Luego, más o menos la mitad, el 50%, vais a encontrar la charla altamente inspiradora para vuestras propias iniciativas. El otro 50% es que sois seguidores, vamos, que no tenéis iniciativas. Hombre. Y luego, como el 0,4%, según mis cuentas, uno de vosotros no se va a enterar de nada, ¿vale? Está por aquí, está por aquí. Perdona, está por ahí. ¿Se te ha perdido algo? Vas a ser tú, me parece, ¿eh? Tenta. Bueno, pues nada, con todos vosotros. Gonzalo Fanjul. Gonzalo Fanjul. Te vigilamos. Vale. Bueno, yo me temo que no tengo ningún vídeo, no tengo ninguno de los elementos tecnológicos que impresionan tanto a la audiencia, así que van a tener que aguantar conmigo durante 7 minutos y medio con la presentación del proyecto de Por Causa, ¿no? Lo que sí me gustaría es plantearles, para empezar, una pregunta que a nosotros nos ha resultado inspiradora en el planteamiento de este proyecto que ponemos en marcha precisamente esta semana. Es un proyecto que nace justo esta semana coincidiendo con esta presentación, ¿no? Esta es una noticia que apareció en la Radio Televisión de Castilla y León en el año 2011, en octubre de 2011, hace ahora 2 años. El 25% de los niños sufren desnutrición en España. 2 años después, hice el cálculo esta mañana por curiosidad y aproximadamente está hablando de una población de unos 1.800.000 menores en toda España, ¿no? 2 años después, hace muy pocos días, a mediados del mes de septiembre, el PSOE denuncia que 300.000 familias con niños pasan hambre en España, lo que significa, según los datos del PSOE, que aproximadamente entre 600.000 y 900.000 niños en el país pasan hambre en este momento, ¿no? Y el PSOE se ve que no escuchó la radio 5 días antes, cuando la SER dijo que 2,5 millones de niños sufren malnutrición en España, ¿no? 2,5 millones, 900.000 niños o 600.000 niños, 1.800.000 según la radio de Castilla y León cuando empezó la crisis. ¿Exactamente en qué quedamos? ¿Cuánta gente pasa hambre en España? Tenemos un problema de hambre infantil en España, tenemos un problema de desnutrición, tenemos un problema de malnutrición, que es posiblemente lo que está ocurriendo en España. Si se fijan, cada una de estas noticias utiliza términos diferentes. Malnutrición una, otra utiliza hambre, el ABC utiliza hambre en este caso, la Radio y Televisión de Castilla y León utiliza desnutrición, y son términos que significan cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, el problema que nosotros nos encontramos, nuestro punto de partida para un proyecto como Por Causa, es que cuando los medios de comunicación tratan temas de pobreza y desigualdad, a menudo lo hacen de forma incorrecta o lo hacen de forma incompleta y siempre, casi siempre, de forma superficial. Es decir, no se bucea en una información que es extraordinariamente relevante para un debate público como el de la pobreza en España, ¿no? Y lo que nos encontramos también es que esos medios en ocasiones no quieren. Yo creo que es justo reconocer que hay medios que simplemente no se interesan por las cuestiones de pobreza, pero la mayor parte de ellos simplemente no pueden, no tienen los recursos para destinar a un periodista a un reportaje de investigación que duraría meses, que exige unas capacidades de tratamiento de datos o de análisis de la información que a menudo los medios no tienen porque los recursos son muy limitados, y que casi siempre falta la comunicación entre esos medios de comunicación y los equipos de investigadores, de investigación social, la tribu a la que yo pertenezco,
público que sí conocen esos asuntos, que los investigan en profundidad, que son capaces de manejar conceptos como estos, pero cuya capacidad de comunicación es casi cercana a cero. La mayor parte de los investigadores que trabajan en estos ámbitos, cuando escriben, cuando publican, no piensan en la posibilidad de que eso llegue a los medios de comunicación, que llegue a la opinión pública, ¿no? Y ese es precisamente el leitmotiv de Por Causa. Esa es la razón por la que nace un proyecto como Por Causa, que es un proyecto de periodismo e investigación dedicado a cuestiones como la pobreza y la desigualdad. Este es un proyecto que nace con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, ofrecer a la sociedad un debate informado sobre asuntos como el de la pobreza infantil. Después hablaré brevemente de algunos de los asuntos en los que queremos entrar. Y en segundo lugar, fortalecer lo que yo creo que es un valor del periodismo, del buen periodismo en cualquier país, y es ofrecer un contrapoder a lo que está ocurriendo en este momento. Si hay algo que nos ha demostrado esta crisis es que la necesidad de una prensa de calidad e independiente es más fundamental que nunca. Necesitamos medios que sean capaces de incidir, de despertar un debate social informado sobre asuntos tan fundamentales como estos, ¿no? A mí me interesa saber si verdaderamente hay un problema de hambre infantil en España. Lo que yo sospecho, y no tengo toda la información, pero lo que yo sospecho por lo que he visto de organizaciones como UNICEF que trabajan estos asuntos en detalle, es que cuando hablamos de hambre, de lo que es hambre, del hambre de la desnutrición, de la falta de alimentos que se habla en África o en América Latina, estamos hablando de una parte muy pequeña de la población. Pero es muy posible que la mala nutrición derivada de la crisis y de la caída de los ingresos en las familias esté creando un problema monumental para nuestra próxima generación, para niños que van a comer peor, que comen más barato, que están obligados a hacer, digamos, una nutrición que les va a condenar a la obesidad, a enfermedades cardiovasculares, a lo que supone un problema fundamental para el país. Necesitamos un debate público informado sobre el problema de la mala nutrición en España y los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecernos la información que necesitamos. Nosotros funcionamos de una manera muy sencilla. El proyecto lo que hace es combinar tres capacidades diferentes. La capacidad de investigación social, a la que me refería antes, la capacidad de análisis y tratamiento de datos, eso que los técnicos llaman minería de datos, que supone bucear en la información y presentarla de un modo que sea fácil jugar con ella, y desde luego la infografía relacionada con los datos. Y en tercer lugar, la capacidad del periodismo clásico, del reporterismo, de darse la oportunidad de escribir una historia con calma, de ofrecérsela a unos lectores que quieren conocer asuntos con profundidad, que no se limitan a leer un Twitter o a leer una entrada del blog que escribo yo en donde en 300 o 400 palabras es muy difícil profundizar en un asunto. Esos tres elementos de investigación, de tratamiento de datos y de reporterismo, de periodismo clásico, son los tres elementos que sostienen el proyecto de Por Causa. Y lo que hemos hecho es crear un equipo que lo que hace es reflejar esas capacidades. El equipo está liderado por tres personas, que son Gumersindo Lafuente, Carlos Martínez de la Serna y yo, que tenemos capacidades en estos tres ámbitos. Y lo que hemos hecho es buscar un equipo de profesionales, de desarrolladores, de infógrafos, de especialistas en tratamiento de datos o en tratamiento de la imagen, de la información, gente como Chema Conesa, que son enormemente respetados en sectores como el de la fotografía, y además dotarnos de un patronato en el que están personas como Soledad Gallego Díaz, como José Juan Toaria, como Kevin Watkins, que es director del Overseas Development Institute de Londres en este momento, gente que es respetada no solo por el trabajo que han hecho, sino por la credibilidad que merecen. Porque para nosotros el respaldo de independencia y de credibilidad que ofrecen estas personas es muy fundamental. El proyecto comienza, Por Causa, nuestra fundación, comienza con tres proyectos muy concretos. El primero de ellos trata de contestar a una pregunta que es una pregunta delicada en un contexto como este, y es ¿a dónde va el dinero público contra la pobreza? ¿Qué está pasando con las subvenciones que han recibido las organizaciones no gubernamentales y otras fundaciones y otras organizaciones públicas y privadas que han trabajado en cooperación desde el año 92 y que han recibido mucho dinero durante muchos años? ¿Cuál ha sido el papel de los partidos políticos en la injerencia en el sector de las organizaciones no gubernamentales? ¿En qué medida nuestro sector ha hecho un esfuerzo por desligarse de los recursos públicos y por atraer el interés de los ciudadanos? Porque si hay algo que ha quedado claro con el derrumbe de la ayuda en estos meses es que no ha habido una contestación social de ningún tipo. Y eso significa que no hay un cordón umbilical que una a la sociedad con las organizaciones internacionales. Horror, 30 segundos. Segundo asunto que vamos a trabajar es el tema de la pobreza infantil en España. Nos interesa
bucear en lo que está ocurriendo, que va mucho más allá de los titulares que hemos visto. Hay problemas relacionados con la exclusión social en centros de formación, problemas relacionados con el acceso a la sanidad a las comunidades inmigrantes, con problemas como el de la mala nutrición. Ese es un asunto en el que queremos entrar de manera lenta, de manera pausada, pero profundizando en esos asuntos. Y para eso ofrecemos una organización, sí, ya termino, están abriéndome los datos, una organización que es extraordinariamente abierta, tanto en los datos que ofrece como en la capacidad de colaborar con otros. En segundo lugar, es una organización colaborativa. Muchos de los proyectos que estamos viendo por aquí serían proyectos con los que podríamos colaborar perfectamente. Y en tercer lugar, es una organización que busca de manera feroz la independencia. Y eso significa nutrirse únicamente del apoyo que nos da la sociedad, del apoyo que nos pueden dar la gente que apoya este tipo de proyectos. Lo digo por si hay algún magnate entre la audiencia que esté dispuesto a derrochar su fortuna en un proyecto como el de Por Causa. Así que esto es lo que les ofrecemos. En los próximos meses empezarán las historias, empezaremos a publicar y espero que, en fin, que oigan hablar de nosotros en algún gran medio de comunicación que publique alguna historia como la nuestra. Muchas gracias.